La luz primera de la mañana inunda el claustro con claridades nuevas. El fraile cruza la paz matinal del convento en su camino cotidiano hacia el estudio, con el afán renovado de seguir su navegación. Fray Andrés de Urdaneta, vasco de origen y marino de oficio, acaba de tomar el hábito agustiniano en el convento de la Ciudad de México. Abandonó el cargo de corregidor real para entregarse a la causa de Dios, bajo la regla de San Agustín. Tiene 45 años y una vida colmada de aventuras. Al cabo, es uno de los pocos hombres que han dado ya la vuelta al mundo. Junto a su capitán y maestro, Elcano, viajó a las Molucas en 1525. De él aprendió las primeras artes náuticas. Y de regreso a Lisboa, tras una década de guerras y aventuras, los portugueses le requisaron sus documentos y mapas de navegar en aquellas latitudes del extremo océano Pacífico. En Portugal dejó también a su hija, fruto de la pasión por una joven indígena de las Molucas. La aguja de marear marca a nuestros galeones el derrotero de vuelta, lo cual obedece a las leyes de los vientos y las corrientes marinas. Mas de las pasiones humanas nacen turbulencias de las que solo podemos salvarnos cruzando las procelosas aguas de otro tornaviaje. Los frailes pasan cada mañana bajo la crónica de aquella peripecia narrada en el lienzo. Ellos, estudiantes agustinos, son ahora los herederos de aquel testamento. Urdaneta los contempla desde la otra parte del mundo. La escena cuenta así la llegada a las Filipinas de los marinos españoles, bajo el mando de Legazpi, y de los primeros misioneros agustinos en Asia. Habían llegado allí desde México en apenas 2 meses, gracias a la peripecia náutica del marino y cosmógrafo Andrés de Urdaneta. Él había recibido 4 años antes del rey de España, Felipe II, una carta con esta orden precisa. Yo he sido informado que vos, siendo seglar, fuisteis en el armada de Loaysa y pasasteis al estrecho de Magallanes y a la Especería, donde estuvisteis 8 años en nuestro servicio, y porque diz que tenéis mucha noticia de las cosas de aquella tierra y de la navegación de ella, y ser buen cosmógrafo, sería de gran efecto que vos fuésedes en dichos navíos. Son 9 años en los cuales él está al contacto con la gente de esas tierras, con la gente de la mar. Entonces viene fundamentalmente, a mi entender, más que de los libros, viene de su propia experiencia personal y de los contactos personales que tuvo con estos grandes navegantes de la época. Así nace la peripecia. Por el jardín de este convento vallisoletano ha pasado la épica secular de aquellos tiempos de lejanas misiones. Más de 3000 agustinos salieron de aquí hacia el extremo oriente de Asia, como misioneros. Estas arquitecturas de Ventura Rodríguez, adustas y recoletas, fueron escuela y espíritu, hecho piedra, de aquella legión de apóstoles que comenzaron a salir de aquí hace 2 siglos y medio. El llamado Real Colegio Seminario fue creado en 1736 con el patrocinio del rey de España Felipe V. Su propósito, enviar misioneros a Filipinas, China y Japón. Los más ilustres merecen homenaje y Urdaneta forma en primera línea. ¿Quién es este hombre que decide hacerse fraile a los 45 años de edad y que se encierra en el claustro con su misterio personal y su sabiduría náutica? Luchó en las naves del rey de España contra los portugueses en las Molucas y resultó herido. Reclamó su parte de gloria militar en la corte de Valladolid. Ejerció en México de consejero y corregidor real y, en plena edad adulta, se hace agustino en aquella primera colonia americana de tierra firme. Él experimentó cómo el camino de la violencia, el camino del enfrentamiento no llega a nada. Hay una especie de conversión. El joven violento, el joven que vive la violencia en primera persona y que la sufre y que es incluso víctima de ella, pues desea vivir en armonía con los hombres.
Estos muros viejos del convento de los agustinos filipinos de Valladolid guardan memoria de tanta grandeza de espíritu, de tantos esfuerzos misioneros. Quienes hoy contemplan esa memoria narrada en las pinturas del claustro, reconocen al héroe, a este urdaneta inventor de nuevas rutas, y al tiempo indagan de qué índole es la herencia milenaria del fundador, que los atrajo a todos, al navegante vasco y a quienes ahora le siguen en un centenar de naciones. El académico Agustín en Casiciaco, que recibe la llamada de la conversión, toma y lee. El converso Agustín, bautizado por el maestro Ambrosio en Milán. El monje Agustín entrega su regla monástica a los hermanos de Tagaste. Ante todo, hermanos carísimos, Agustín, obispo de Hipona, el luchador de la verdad frente a los herejes y padre de la Iglesia que aspira a ser universal. En su convento de México, el agustino Andrés de Urdaneta escucha ese mensaje del fundador. Y el experto en retornos irá ahora otra vez al Maluco, como le ordena el rey, antes de que este mismo año acabe. Ningún marino había sido capaz de dar con el derrotero de regreso a Nueva España desde las Filipinas. El proceloso Océano Pacífico había hecho fracasar 3 expediciones. Según mi edad, que pasa de los 52 años, y falta de salud en los muchos trabajos desde mi mocedad, estaba yo necesitado de pasar lo poco que me queda de vida en quietud, pero me he dispuesto a los trabajos de esta jornada, confiando en el auxilio divino. La nueva armada está lista. 5 buques bien pertrechados bajo las órdenes del viejo capitán Lope de Legazpi. La travesía está asegurada. Así se va revelando la memoria agustiniana condensada en esta atmósfera conventual. Pero la materia misionera parece aquí inagotable. Han sido nombrados los 5 de Filipinas, los agustinos que participaron en la memorable expedición que dio la vuelta al mundo en 1549. Nicolás y Alfonso Alvarado, Sebastián Reina, Santisteban. Y tras ellos, más tarde, Urdaneta, el sabio cosmógrafo Martín de Rada, había estudiado en París, Andrés de Aguirre. Ellos dan el gran paso hacia el Oriente Misterioso, para establecer la primera base misionera en Cebú y fundar la provincia del Santísimo Nombre de Jesús, con sede provisional en Filipinas. Fundaron y administraron los agustinos en estas islas filipinas 130 pueblos, 187 iglesias y conventos, 90 escuelas, 15 capellanías, 3 asilos de beneficencia, 7 colegios, 1 universidad y 272 parroquias. Un trabajo de titanes en el que emplearon más de 4 siglos. Este convento de Manila y la imagen del Santo Niño de Jesús, traída aquí a Filipinas por Magallanes en 1521, son los emblemas fundacionales. Pero este archipiélago tan amado por los monarcas españoles no fue para ellos sino una plataforma. Se toma plenamente conciencia de la existencia no solo de Filipinas, sino Filipinas fue el gran trampolín hacia Oriente, de la existencia del gran imperio de China, y a través de Filipinas también de la existencia de Japón y de las Indias. Entonces, para mí es lleva a conocer la otra cara del mundo, la otra mitad del mundo. Nada se sabe aún del imperio del centro, la China inmensa y enigmática. El padre Rada y los suyos urden de inmediato el plan de viaje. Instan al rey de España a dar el salto al continente asiático. Y una década después desembarca con Fray Jerónimo Marín en el puerto de Amoy, provincia china costera de Fujian. Había comenzado la brillante epopeya agustiniana en China. Sobre las aguas del lago Dontin siguen navegando hoy los mismos sampanes en que viajaban los misioneros. Estas aguas fueron testigo de una de las más notables hazañas apostólicas en la historia de la Iglesia: la evangelización por misioneros agustinos de la región norte de la inmensa provincia china de Hunan, el vicariato de Chande.
Esta es la imagen perdida de aquella proeza y estos, algunos de sus protagonistas. Todo se perdió, como si un enemigo despiadado hubiera puesto en marcha la estrategia de tierra quemada. La ciudad de Chande es hoy un emporio de rascacielos asentado sobre la ribera del lago. Un centenar de misioneros agustinos pasaron por aquí en la primera mitad del siglo XX. La revolución maoísta expulsó de China a todos los misioneros de todas las iglesias cristianas bajo la acusación de ser peligrosos agentes de países extranjeros, y se cerraron las puertas de China. Dentro de esa muralla levantada por Mao y su revolución comunista quedaron una decena de fieles seguidores de San Agustín, los misioneros chinos que, como el padre Rafael Chang, guardaron intacta durante medio siglo la memoria agustiniana. Ah, sí, recuerdo cuando los japoneses bombardearon las misiones. Sí, me acuerdo del padre Vincencio. Yo era un estudiante en esa época y cuando estudiaba para sacerdote, él vivía en Hankou. Cuando llegaron los comunistas, todos se marcharon para España. No queda ni un solo rastro arquitectónico de las iglesias, residencias, seminarios, orfanatos, colegios y capillas que levantaron los agustinos en China, casi un centenar de edificios. Esta iglesia, inaugurada hace una década en Chande, es hoy la única sede agustiniana en China tras la tibia apertura política del gobierno de Pekín. Llegan ya los escasos fieles a la misa dominical. Los primeros agustinos en Changde llegaron en el siglo XIX. Se instalaron alrededor del lago Dongting. Hasta 1950 realizaron su misión impregnados de un espíritu de sacrificio. Todos ellos dominaban muy bien el idioma mandarín e incluso algunos hablaban los dialectos chinos de forma fluida y se llevaban muy bien con los campesinos locales. Todo acabó cuando la Revolución Comunista. El padre Augustinus Peng estudió en un seminario regentado por la llamada Iglesia Patriótica de China y ha profesado como agustino. Un centenar de cristianos acoge esta parroquia, la única en 100 kilómetros a la redonda. Estos católicos de Chande son hijos y nietos de aquellos que fueron bautizados aquí por los misioneros agustinos. Rezan con devoción renovada. Cuando la misa termina, celebran la alegría dominical dedicando horas al recuerdo de los tiempos pasados y reconocen aún en las fotos que conservan con devoción a aquellos misioneros que venían de la lejana España. Sí, se conoció apenas una vez, pero era muy pequeña. Y sigue la alegría dominical en un ambiente cándido y esperanzado, con más fe que razones precisas y mucha devoción por los que se fueron. Hoy nosotros, continuadores de su obra, y después del acontecimiento de la revolución de Mao, queremos de nuevo volver a hacernos presentes, además en el mismo contexto y en el mismo lugar donde nuestros hermanos trabajaron allí pues, en épocas pasadas. Sobre las aguas del lago Dongting, que hoy nutren los criaderos de perlas, sigue flotando otra memoria más trágica, la del padre Abilio Gallego, misionero agustino, asesinado por una banda de forajidos ansiosos por extirpar toda raíz cristiana de suelo chino. Pero el afán misionero pronto encontraría otras tierras, otros continentes. Así aparece el barrio de Belén desde la torre de la iglesia de Fátima, en Iquitos. Techos de calamina oxidada, gallinazos, aglomeración de casas y de gentes, cabañas lacustres. Solo en un profundo arranque de piedad se puede llamar Venecia del Amazonas a este suburbio de la capital de la región peruana de Loreto. Los misioneros agustinos llegaron a estos ríos en 1901. La selva impenetrable, la legendaria patria de las Amazonas, el escondido secreto del Dorado.
Esa imaginería de los conquistadores españoles ha sido derribada por la realidad. A lo largo de los ríos de este vicariato se extienden los caseríos indígenas, pobres, sin carreteras. La única vía de comunicación son los caudalosos ríos y el único medio de viaje, hace medio siglo, cuando llegó aquí el padre pastor, era la canoa. El misionero antiguo salía por el río y se pasaba 3 y 4 meses recorriendo todos y cada uno de los caseríos. Esto lo hacía en canoa y los moradores de los de un caserío le pasaban al otro y el otro al otro y así se tiraba 4 o 5 meses. Aquellos tiempos épicos han pasado, porque hoy en la selva se viaja a bordo de embarcaciones propulsadas por modernos y potentes motores. El misionero, sin embargo, debe formarse con la mentalidad del río, de quienes pueblan sus orillas. Cuando los agustinos venimos aquí, lo primero que nos dicen, tienes que ir a la ribera, tienes que ir a la misión, tienes que irte lejos de Iquitos, tienes que meterte entre las poblaciones rurales y nativas, mestizas y nativas, para que aprendas su mentalidad, su pensamiento, su manera de ser, su cosmovisión, su valoración de las cosas. Entonces ahí nos empapamos de lo que es el espíritu de la selva y de su gente. Abencio Villarejo, Benjamín, Sandín, son los nombres de algunos de aquellos forzados de la fe que surcaban estos ríos a golpe de remo. Desde las aguas barrosas del río Itaya, la pequeña capilla del Divino Niño se percibe como un remanso de paz en medio de la aglomeración urbana. Su misionero, el padre Nicolás, habla hoy a sus fieles de Pedro el Pescador. El río Amazonas es más ancho que el lago Tiberíades, pero el afán de la pesca es el mismo en ambas latitudes. Yo muchas veces pensaba que la gente era pobre porque eran haraganes, porque eran... No, realmente no es así. A la gente hay que darle herramientas de trabajo. Esas herramientas de trabajo son una buena formación, una buena capacitación. Y entonces, en ese sentido, sí pueden ellos progresar. En un ángulo de la plaza de armas de Iquitos se eleva majestuosa la torre de la iglesia matriz. Fue levantada hace más de medio siglo por los misioneros agustinos y sigue siendo el símbolo arquitectónico de la ciudad. Corren por sus calles 20.000 motocarros, el servicio de transportes de personas y de mercancías que mejor se acomoda a esta tierra y a sus gentes. Aquí todo es auténtico y gigante, afirma Monseñor Julián Centeno, el obispo del inmenso vicariato de Iquitos. 100.000 kilómetros cuadrados y casi 1 millón de habitantes. La ciudad acoge a más de la mitad de ellos, así que la estrategia misionera ha debido adaptarse. No ha dejado de tener para nosotros más importancia el río que la ciudad, porque seguimos siendo misioneros y seguimos manteniendo las misiones a lo largo de los ríos. Sin embargo, la mayor parte de nuestra gente ha tenido que venir a la ciudad por razones de una gran población que necesitaba el apoyo, la ayuda y la evangelización. Ese predominio demográfico urbano tiene su reflejo en varios proyectos patrocinados por los agustinos en la ciudad. Esta imprenta, la más antigua de Iquitos, por cuenta del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía. Edita puntualmente cada semana la revista Canatari, El Amanecer, la información más independiente en toda la Amazonía peruana. Este museo de cerámica indígena, mocahuas, jarras y cántaros para el agua y el masato, obra de los artesanos, de los andoas y de los taushiros. Y este Colegio San Agustín, que acaba de celebrar su primer centenario, es hoy la vanguardia de la enseñanza de la calidad en la Amazonía peruana y en América Latina. Como todos los de este continente, la enseñanza es una forma de evangelización, la más eficaz. Creemos que, dada la situación sociopolítica y económica que existe en nuestros países, la principal herramienta que podemos disponer para educarlos y para preparar a estos países en una transformación social es a través de la educación. La evangelización en América recién descubierta se había convertido en objetivo prioritario también para los agustinos a lo largo del siglo XVI.
Este convento de San Agustín en Lima comenzó a construirse en 1573. Hoy es una de las joyas arquitectónicas de la capital del Perú, símbolo de un trabajo de evangelización centenario en América. Ya en su jornada de México, el gran Urdaneta había trazado el plan de acción: respeto a los indígenas, amor agustiniano. Que no hicieran fuerza, agravio ni daño alguno a los naturales, ni de ellos tomasen cosa ninguna, así en sus bastimentos como de otras cosas, y que no les tocasen en sus sementeras so graves penas. Hoy, esa presencia americana se extiende por todo el continente. Estos son algunos de los hitos de esa expansión continental. Ha cumplido ya su primer centenario este Colegio San Agustín de Lima, uno de los más prestigiosos centros de enseñanza en la capital peruana. Por sus aulas han pasado políticos, científicos, humanistas y líderes del mayor relieve que marcaron la historia de la nación. Hoy añade a sus propósitos de excelencia el trabajo en favor de la enseñanza profesional. En esta granja escuela agropecuaria San Agustín se ponen las bases de un desarrollo sostenido en la región venezolana de Maracaibo. Los agustinos tenemos un historial en Venezuela. El trigo que se produce en los Andes fue un agustino que lo trajo. ¿Ah, sí? Hace ya 400 años. Sí. El oro verde debe sustituir al oro negro del petróleo, añade el padre José Antonio Martínez, un irreductible que llegó aquí hace medio siglo desde las misiones de China. Hace ya 20 años que los agustinos trabajan en Centroamérica, en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. A pesar de las turbulencias sociales que sacuden a esta región, los agustinos hacen esfuerzos notables para que prosperen algunos de los proyectos pastorales y sociales en los que están empeñados. Y España. El quehacer de los agustinos filipinos aquí se centra en la asistencia pastoral y social y en la enseñanza. Cuando cae la tarde, este centro asistencial agustino, en el barrio San Roc de Badalona, Barcelona, abre sus puertas. Emigrantes pakistaníes, rumanos, chinos, polacos, gitanos y gente desfavorecida reciben aquí acogida, ayuda, formación, alimento, enseñanza de sus lenguas de origen y ayuda social. Lo importante es sacar a estos niños y jóvenes de los ambientes viciados del barrio, en donde ahora los gitanos son el grupo más próspero. Son proyectos educativos para inculcar valores que no tienen ni en la familia ni en esto. Y entonces esta pastoral pues supone todos estos proyectos, hay unos 11 o 12 proyectos educativos. Los problemas de la sociedad son tus propios problemas, ¿no? Y esos han ido cambiando porque desde que vinimos aquí eran otro tipo de problemas de marginación, problemas de droga, problemas de delincuencia. Y ahora el gran problema desde hace 5 años para aquí ha cambiado totalmente, que es la emigración de los países del este, del centro y Sudamérica, y ha cambiado totalmente, ¿no? El año 1935 salió la primera promoción de bachilleres formados en este Colegio San Agustín de Zaragoza, uno de los centros de enseñanza de mayor prestigio en Aragón y también en España. Los valores de solidaridad y tolerancia forman parte del ideario y la esperanza de que algunos sientan la llamada de la vocación religiosa. Aquí sí que se cumple el evangelio que tú siembras y otros recogen. O sea, hoy en día están inmersos en otros valores y ni siquiera se plantean el hecho vocacional. Tiene que tocar Dios el corazón de alguna persona de una manera muy clara y directa, pero no suele darse hoy en día el surgimiento de una vocación en un colegio. Hoy apuntamos ya a etapas superiores, universitarios o incluso postuniversitarios, ya gente que está empezando a trabajar, que por una experiencia puntual pues se interroga el sentido de la vida. Las aguas de este río Esla han reflejado desde hace siglos la silueta del castillo de Collanza y también la torre de la iglesia y el perfil del colegio de los padres agustinos, por donde pasaron decenas de generaciones de seminaristas. Hoy
El colegio es centro de convenciones y escuela estival de idiomas. Pero el mito de Valencia de Don Juan, fijado en centenares de mentes adolescentes, sigue vivo y claro, como las aguas del Esla. He aquí otro colegio de enseñanza modélico asentado en este valle cercano a la gran aglomeración urbana de Bilbao. Aquí Urdaneta es el referente vital, imprescindible. Y también el deporte del fútbol, muy arraigado en el País Vasco, una escuela de jóvenes forzados. El monje marino preside las actividades escolares desde este bellísimo mural, un modelo de vida. Yo destacaría que era una persona muy preparada, una persona, digamos, con una base científica y a la vez pues una persona con una inquietud, que luchó en la vida por abrir nuevos caminos y una persona pues muy abierta. En este sentido creo que es positivo que la gente viva abierta a otras culturas, a otros países, a las demás personas. La niebla ilumina el valle de Ordizia y viaja sobre los caseríos, como escudriñando los escenarios de la historia. En uno de ellos nació el navegante Urdaneta, y las fachadas nobles de la villa repiten en piedra los escudos de aquellas familias, como la suya, de mayor abolengo. En el 5º centenario del nacimiento de Andrés de Urdaneta, se le rinde homenaje también en su tierra natal. Por él, los navegantes conocieron nuevos rumbos, y siguiendo su huella, los agustinos encontraron el camino de nuevas misiones. Nosotros tenemos nuestras raíces como provincia en Oriente, pero lo que sucede es que la situación ha cambiado y entonces seguimos en Oriente como plataforma, no solamente ya en Filipinas, sino como plataforma para hacernos presentes en otras naciones y en otras iglesias de Oriente, fieles al mensaje de Jesús. Seguimos naturalmente hoy, en el hoy de la historia, correspondiendo a ese mensaje de estar presente, anunciar el mensaje a todas las gentes de todos los pueblos. Y Asia. Hace más de 2 décadas retornaron los agustinos a la India, en donde habían establecido las primeras misiones a mediados del siglo XVI. Una veintena de frailes, todos nativos, regentan hoy 2 seminarios, 2 parroquias y un colegio. El crecimiento permanente de estas comunidades es una de las grandes esperanzas de la Iglesia en la India gigantesca, sustentada en sus profundas raíces espirituales. Es un pueblo que tiene una cultura milenaria, entonces eso refleja en todos los niveles, ¿no? Una cultura, una espiritualidad. Yo creo que es nuestra riqueza y eso yo creo que podemos aportar a todo el mundo con nuestra presencia y con nuestro trabajo. En India y los países asiáticos el número de vocaciones está creciendo, pero un modo u otro por otras razones, ¿no? Entonces yo veo es justo que la orden crezca en estas partes para que en un futuro se pueda ayudar mutuamente, ¿no? África es por ahora el último destino misional del esfuerzo agustiniano. 14 misioneros trabajan en este país africano y la delegación cuenta ya con seminario propio. El reto es considerable. Los conflictos sociales y la alegría innata de vivir marcan a estas comunidades. Ya lo dijo el profeta: Dios vendrá del África, del monte sombrío. Y así, la provincia del monje marino marca su universalidad. Sigue vivo y vigente el tema por la ruta que abrió Urdaneta. Hemos sido la provincia más misionera, manteniendo misiones vivas todavía hoy en el Amazonas, en Tanzania, aunque sea un poco ya arriesgado hablar de estas misiones vivas, pero ese espíritu misionero sigue vigente. Quienes entregan cada día su afán a esta misión de anunciar el Evangelio de Jesús y a luchar en favor de la dignidad de las personas, esperan con ilusión la llegada de refuerzos. ¿Qué es lo que hoy puede atraer a un joven para dar el gran paso? El reto de hacer el bien con gente muy sencilla, con gente que no se dedica a acumular como hace el capitalismo, con gente que valora todavía la amistad, la familia, las interrelaciones positivas y sanas, la alegría,
que no valora solamente el trabajo y la productividad, sino sobre todo la calidad y la calidez humana. En el convento de Valladolid se hacen patentes los signos de los tiempos. En estos momentos, los jóvenes agustinos que allí estudian y se preparan para ser misioneros proceden de Asia, de África y de Sudamérica. 11 estudiantes de teología, 6 filipinos y 2 tanzanos entre ellos, forman esta comunidad. Se espera la llegada de estudiantes de otras latitudes, quizás indios o chinos, y en el mismo convento permanece la memoria. Aquí se ha establecido uno de los más notables museos de arte oriental que existen en Europa. Estas porcelanas chinas, pinturas, bordados, tallas en madera y marfil, esculturas, grabados y objetos de la vida cotidiana son el fruto de un largo trabajo de colección en el que han participado decenas de misioneros. Los trajeron de China, de Filipinas y de Japón y dan testimonio de su devoción por quienes habitaban sus misiones. Fueron realmente hombres ilustrados e iluminados. Y porque fueron personas ilustradas e iluminadas, amaron los pueblos donde evangelizaron, amaron esas culturas. Y porque amaron esos pueblos y amaron esas culturas, pues ellos coleccionaron objetos rudimentarios, un escudo, una lanza. Hombres ilustrados, hombres iluminados. Andrés de Urdaneta, por orden real, comandó la expedición del regreso desde Filipinas a México, el Tornaviaje. Siguiendo las corrientes marinas y la dirección de los vientos alisios, el monje marino trazó esta ruta para atravesar el Pacífico, rumbo hacia el oeste. Volvimos del Maluco por una ruta segura y fija que une nuevas patrias de cristianos con la nuestra vieja. Mas el retorno es siempre otro punto de partida, y sus meridianos y paralelos los marca Dios como gran cosmógrafo del universo y del alma humana. Fue un hombre honesto, un hombre culto y un hombre que supo dar las cosas sin hacerse, digamos, alaracas en nada. Eso nada más. Es un hombre que no, orgulloso de decir yo fui el genio, no. Fue el hombre de la humildad y el hombre de la gran realidad a favor de Filipinas y de España. Para mí es un gran hombre. El fraile regresa a su celda. Gracias a su ciencia náutica, la evangelización y la navegación a escala planetarias dieron un paso gigantesco. Centenares de barcos pudieron transportar entre Asia y América hombres, ideas, creencias y mercancías durante 250 años. La ruta del galeón de Manila abierta por Urdaneta. Y tras la gesta marinera, se retira a su convento agustino de México con la sabiduría de quien conoce las pasiones humanas e intuye la grandeza de la meta alcanzada. Urdaneta sigue también contemplando el valle de su Ordicia natal porque, como todos los hombres que miran hacia Dios, él sabe que el retorno es siempre la ruta de más ganancia y de mayor gloria, el tornaviaje.